Muy buenas noches a todos. Gracias a los que ya están conectados en vivo a través de la plataforma de Facebook Live. Esta noche vamos a tener un webinar muy interesante tratando el tema generalidades sobre la identificación de aves. Va a estar con nosotros el expositor, experto guía en aviturismo, Olvin Bejarano, a quien saludo. Hola. Hola, ¿qué tal estás, Olvin? Hola a todos. Estoy bien con frío. Desde Panacán Lodge estamos buscando pájaros por 9 días en todo el país y aproveché este rato para que hablemos de pájaros con todos los pajareros hondureños. Hola a todos. Espero podamos tener una noche amena, 1 hora más o menos hablando sobre los pajaritos que nos hacen tan feliz a todos y de los que queremos aprender. Excelente. Bien, quiero recordarles a todos los que están ya presentes y a medida que se vayan conectando también que pueden hacer sus preguntas en el chat, ¿verdad? Vamos a estarle dando lectura, se las hacemos llegar a Olvin para que evacúen todas las dudas. También son bienvenidos los comentarios, experiencias, ¿verdad? Que quieran relatarnos, preguntas, ¿verdad? Todo bienvenido, todo enriquece. Así que, pues, sin más, vamos a dar comienzo a esta presentación muy bonita que tiene preparada Olvi, ¿verdad? Y con su experiencia también para compartir. Así que, Olvi, el público. Bien, antes que todo, gracias por conectarse. En Honduras, en general, hay alrededor de 778 especies de aves y vamos llegando un poquito más ahí. Para la mayoría de observadores de aves y más para las personas que vienen comenzando, es todo un reto poder identificar todas estas especies de aves que hay, tomando en cuenta de que en Honduras tenemos una gran cantidad de familias, que más adelante platicábamos un poco en hablar sobre estas familias, y también muchas de estas especies se parecen, ¿verdad? Por lo tanto, es todo un reto aprender a identificarlas. Entonces, la idea de esta charla de hoy es que hablemos un poquito sobre qué cosas nos pueden llevar a una correcta identificación de aves, ya que muchas veces nos concentramos simplemente en el físico de las especies para querer llegar a una identificación correcta, ¿verdad? Sin embargo, hay un montón de pautas que nos pueden llegar a una identificación correcta de las especies. Entonces, Diana, le damos viaje y vamos a empezar con la primera diapositiva. Ok, en este momento, permíteme, vamos a comenzar la presentación de Olvi. Gracias, Diana. Muy amable. Bien, hablábamos sobre generalidades porque les decía, un montón de pautas nos pueden llevar a identificar estas especies. Y es que si vamos a la siguiente, por favor, Diana, a la siguiente diapositiva, Permíteme. démosle chance a Diana, que está ahí trabajando fuerte. Diana está en un lado de Honduras y yo estoy en otro, entonces Así es, estamos tomando esas consideraciones. sí, creo que, permíteme. ¿Logras ver ya la presentación, Olvi? Claro que sí, Diana, sí. Ahora ya no, solo veo una pantalla gris. Discúlpame. Permíteme. Permíteme, Olvi. Bien, tengo un problemita con la presentación. Bien, ¿Logra avanzar? Permítame. no, ahí se trabó. Ok.
no sé por qué sigue como, no me deja avanzar, permítame. ¿Logras verla? ¿No? Sigue igual. Ok, vamos a hacer un pequeño cambio. Pido paciencia y disculpas. Bien. Vamos a esperar un momentito, arreglamos el problema. Gracias por esperar. Bien, aquí estoy de nuevo. Me avisa cuando estás lista, Diana, y por favor, ahí nos hacen una esperita para que empecemos a hablar sobre aves. Sí. Bien. Y esto, bueno, esta presentación cabe decir que no solamente es para pajareros, sino también para las personas que se están iniciando, ¿verdad, Alvin? Correcto. En general, ¿verdad? Yo creo que todo mundo en su momento está queriendo aprender un poco sobre los pájaros y es que de alguna u otra manera todos somos pajareros en algún momento. Los pájaros están en todos lados en el país, por lo tanto las especies están ahí y es importante de que de repente tengamos estas habilidades para poder identificarlas y es la idea de esta charla. Eh, que embarquémonos en un poquito sobre lo que es todas estas características, generalidades sobre las aves en Honduras y ya vamos a ver por qué es tan importante. Entonces, Diana, ya tenemos esta primera, entonces vamos con la siguiente. Sí. Bien, eso, ahora sí estamos en clase. Bien, les decíamos sobre las técnicas de identificación de aves y hay factores en tomar en cuenta y les pegaba un parcho verde ahí grandote que dice que no solo las marcas de campo físicas cuentan. Bien, entonces nos vamos a sumergir en un montón de pautas que nos van a llevar a una correcta identificación de aves. ¿Por qué? Porque resulta que los pájaros, igual que nosotros, siempre seleccionan lugares idóneos para ellos para poder vivir. Hay aves que tienen diferentes distribuciones a lo largo y ancho del país y no todos habitan en los mismos ecosistemas. Es por eso de que existen libros de aves, existen ahora aplicaciones que de alguna u otra manera nos dicen dónde encontrar las aves. ¿Me ayudas con la siguiente, Diana, por favor? Y vamos a empezar con lo primero que debemos tomar en cuenta para lograr una correcta identificación de una especie y saber dónde buscar, tomando en cuenta de que ahora estamos buscando pájaros en todos lados. La distribución geográfica de las especies. Es bien importante que cada uno de nosotros tengamos herramientas como las que les acabo de poner en esa pantalla, una guía de aves, o aprender a usar una aplicación como eBird para saber la distribución geográfica que tienen estas especies. ¿Por qué? Porque en Honduras tenemos algo bien interesante. Estamos en el centro del continente prácticamente y estamos prácticamente en medio de la región centroamericana. Entonces, Honduras es prácticamente el país que divide las especies que son del norte del continente y las especies que son del sur del continente. Entonces, muchas veces nos pasa que estamos buscando, por ejemplo, un búho de fulbus o un búho leonado en la costa norte, cuando la distribución geográfica de un búho leonado es a partir del centro del país, más o menos por la zona del lago de Yohoa, hasta más o menos Guatemala. Entonces, cuando vamos a las guías de campo, y si alguno de ustedes tiene alguna en mano o tiene eBird a mano, usted se puede dar cuenta de que en los mapas de las guías de campo siempre viene marcada la distribución geográfica de las especies. De esa manera, cuando usted vaya a buscar una especie o quiere saber sobre una especie,
La distribución geográfica le va a dar una pauta si esa especie está presente en su región o si no está presente en su región. Entonces, primera parte, y lo vamos a tomar como en gradas, es veamos la distribución geográfica de las especies. Eso nos va a dar una pauta de qué especie está presente y qué especie no está presente. Diana, siguiente. Bien, la segunda grada para lograr una identificación de una especie, les diría que es el hábitat y la altitud. Si bien decía al principio, las especies son como nosotros, las especies están donde se sienten cómodas. Si no, el colibrí esmeralda no hubiera sido descubierto hace varias decenas de años en un bosque seco lleno de cactus, donde había unas florcitas que se llamaban pie de niño y que de eso se alimentaban. Hay diferentes tipos de hábitats: bosques secos, bosques de conífera, bosques montanos subtropicales, bosques tropicales. Y normalmente cuando nosotros tenemos una guía de campo, que es la Biblia de las personas que quieren aprender un poquito sobre la observación de aves, es importante que leamos la ecología de la especie. En la mayoría de guías de campo, que hay varias, como la de Peterson, la guía que escribió nuestro estimado Roberto Gallardo, siempre al lado de cada especie sale un poquito de información sobre la ecología de las especies. ¿Por qué? Porque cada especie tiene su propio nicho. Entonces, cuando nosotros estudiamos un poquito el hábitat de una especie, nos va a ayudar un poquito más a una correcta identificación. ¿Por qué? Porque hay especies que, si bien se parecen, eligen diferentes nichos para poder vivir. Es el caso de los colibríes, por ejemplo, y voy a tomar en cuenta el colibrí esmeralda. El colibrí esmeralda vive en bosques secos o bosques secos tropicales o subtropicales en el país, y de repente hay otros colibríes que se le parecen mucho, pero sabemos que el hábitat correcto del colibrí esmeralda son bosques secos o muy secos, tropicales o subtropicales. Entonces, si de repente vemos un colibrí en un bosque nublado o en un bosque muy tropical lluvioso a lo largo del país, entonces automáticamente por el hábitat nosotros descartamos la posibilidad de que ese sea un colibrí esmeralda. También eso puede pasar con algún tipo de tucán, con algún tipo de garza, con algún tipo de flycatcher. Los pajaritos son bien vivos y son bien de nichos. Entonces, a pesar que se parecen y que podemos decir, bueno, pero se parece, ¿por qué entonces no les gusta el mismo charco? Y es que ellos así son y les gusta a cada quien su nicho. Entonces, estudiamos un poquito sobre la ecología de las especies y qué hábitat les gusta. De acuerdo al hábitat, siempre hay que tomar en cuenta la altitud. ¿Por qué? Porque las hábitats cambian de acuerdo a la altitud. Y muchas veces nosotros vemos aquel montón de especies, y cuando tenemos la guía de campo o tenemos la aplicación de eBird, estas guías nos dan el listado completo de todo este montón de especies que tenemos en el país, y quizás nosotros no vemos la altitud. Entonces, siempre ahí en la misma descripción del pájaro, en la mayoría de guías de campo, ¿qué es lo que recomiendo yo usar para todos aquellos que vienen comenzando y que están inspirados por descubrir aves o que quieren observar aves en su casa? Siempre en las guías de campo dice la altitud en la que ocurren las especies, porque así como las especies les gusta estar en sus nichos, en sus bosques tropicales, les gusta estar en sus bosques nublados también, y esto varía de acuerdo a la altitud de las especies. En alguna reunión, en algún momento que tuvimos con algunas personas, hablábamos un poco sobre especies que hacen desplazamientos. Sin embargo, hay especies que les gusta estar en altitudes específicas
Y ese es su nicho, nunca se bajan de ahí. Unos ejemplos claros son los colibrí garganta de vino, por ejemplo. Busque ahí en su librito colibrí garganta de vino. Es un animalito pequeñito, chiquitirringo, que le gusta estar por arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar y nada lo mueve de ahí. Entonces, si usted ve un colibrí que se le parece mucho al colibrí garganta de vino, pero de repente usted está en la Ceiba o está en Tela, en una playa, por más que se le parezca, automáticamente usted descarta el colibrí garganta de vino, porque esa no es la altitud en la que el colibrí garganta de vino ocurre, ¿verdad? Ya que está sobre el nivel del mar. Entonces, saber sobre hábitat y altitud en la observación de aves a usted le ayuda para descartar opciones. Entonces, cuando usted lee un poquito sobre estas dos cositas, prácticamente remueve de su lista de opciones unas 250 especies de pájaros, si no más, de todas las que habitan en el país. Entonces, paso número 2, hábitat y altitud, ahí juntitas. Vamos con la siguiente, Diana. Bien, época del año, muy importante para una correcta identificación de aves, saber en qué época del año estamos transcurriendo. Les explico por qué. De las 778 especies de aves que hay en el país, quizás un poquito más, quizás un poquito menos, depende de la aplicación que use para registrar pájaros, más de 200 de estas especies son aves migratorias. El tema de migración es redondo y muy grande y quizás en algún momento vamos a tocar temas sobre migraciones. Pero ¿qué pasa? Si nosotros sabemos la época del año en la que ciertas especies están en el país, también nos ayuda a descartar especies para lograr una correcta identificación, porque resulta que hay especies que son residentes y otras que son migratorias, pero se parecen mucho, sí, se parecen bastante. Pero normalmente cuando usted va a su guía de campo y ve la ecología de la especie, siempre en las guías de campo dice la fecha en la que la especie está presente en el país. Sabemos que las aves migratorias que vienen del norte hacia los trópicos centroamericanos y sudamericanos están en el país más o menos desde finales de agosto y ahora prácticamente hasta finales de abril. Entonces, ¿qué pasa? Saber la distribución geográfica y la época del año de las especies nos permite descartar y lograr una correcta identificación. Hay unos bichitos en Honduras que les llaman empídonax, que son muy parecidos. Hay algunas especies que son prácticamente residentes y están aquí todo el año. Entonces, quiere decir que si usted ve uno ahí por más o menos julio o agosto, se le es más fácil porque el 90% de estos mosqueritos son migratorios y prácticamente solo el otro 10% son residentes. Al saber la época del año, usted descarta un montón de especies y eso le permite una correcta identificación. Yo puse dos mapas ahí porque normalmente todos esos puntitos que ustedes ven ahí y esas flechas en dirección son las rutas migratorias que toman las especies y dependiendo del mes varía la presencia de la especie en cada parte del país o en cada parte del continente. Época del año es la tercera grada para una correcta identificación. Sí. Siguiente, Diana. Bien, entonces ahí tenemos más o menos como tres cositas muy importantes. La primera es el cortejo. Las especies también se pueden llegar a identificar de acuerdo a los cortejos y les ponía un manaquino ahí. Muchas de las especies cuando hacen cortejos hacen ruidos y aunque no las veamos, al aprendernos esos ruidos de cortejos que hacen,
nosotros podemos llegar a tener una idea de qué especie puede ser. Para eso necesitamos ir mucho al campo. Luego ahí tenemos como dos gavilanes nocturnos y arriba dice comportamiento. El comportamiento de las especies también nos puede llegar a definir qué especie es o qué especie no puede ser. Un ejemplo muy claro para los que ya buscan aves un poquito son piwis versus este montón de empidonax que son flycatchers amarillentos con anillos oculares grandotes. Si ustedes se fijan, los piwis tienden a hacer movimientos un poco más largos de repente y luego regresan a la misma rama. Tienden a percharse un poco más altos que los empidonax. En el caso de las golondrinas, regresemos. En el caso de las golondrinas, hay golondrinas que por la forma de vuelo, durante el comportamiento que hacen, pueden llegar a darnos una identificación. ¿Por qué? Porque es bien difícil ver los colores de ciertos pájaros cuando están volando, más que todos este montón de golondrinas y vencejos. Entonces el comportamiento de estas especies nos puede llevar a una correcta identificación. Luego de eso, tenemos algo muy importante. Son las vocalizaciones. Prácticamente todas las especies que tenemos en el país vocalizan de una manera constante. ¿Y qué pasa? Hay muchas especies, como les decía, que se parecen mucho entre sí y que a simple vista, si no tenemos una fotografía bien hecha y si venimos empezando y todavía no hemos aprendido de repente a comparar tamaño de las alas o tamaño de las plumas primarias o tamaño de la cola o cuánta porción de colores tiene en cierta parte del cuerpo, cosas que quizás usted ni siquiera quiere saber, pero los pájaros cantan bien bonitos y hay unos que tienen sonidos bien macizos. Entonces, muchas de estas especies, la única forma certera de saber qué especie es a través de una vocalización. Las vocalizaciones nos enseñan un montón de cosas y por eso es que los pájaros son tan bonitos y nos enseñan tantas cosas, porque las vocalizaciones, en primer lugar, nos enseñan a ser más concentrados, no solo al momento de pajarear, sino al momento de hacer actividades en la vida y al momento de prestar atención. ¿Por qué? Porque para escuchar las vocalizaciones correctas, ya que hay unas que se parecen también, tenemos que guardar silencio. La observación de aves tiene todas prácticamente las habilidades que necesita la cacería, con la diferencia que nosotros queremos ver los pájaros, tomarles fotos para protegerlos y no queremos matarlos. Entonces tenemos que ir despacio, en silencio, caminar despacio. ¿Para qué? Para poder escuchar todas estas diferentes vocalizaciones y saber separar una vocalización de otra. ¿Por qué? Porque las especies hacen sonidos de cortejo que son mucho más melodiosos, como los zorzales, un something like that. Y también pueden hacer simples llamados como ps, 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 un chipe. Entonces, esas vocalizaciones nos llevan a identificar aves. En todas estas reglas, ya llevamos más o menos unas 6, porque les puse ahí 3 juntitas. Tomémoslas en cuenta. Las vocalizaciones de las especies son tan importantes que tenemos que tomarlas muy en cuenta. Diana, vamos con el siguiente. Bien, y ya entrando de lleno en cómo identificar estas especies, miremosle las patas a los pájaros. Prácticamente las patas de los pájaros te pueden ayudar a identificar un orden en específico. Por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado, pero los martines pescadores y los guardabarrancos
tienen la misma forma de patas, se parecen un montón. Y es porque allá bien larguito, estos dos pajaritos son familia, al igual que un montón de animales de agua, al igual que los colibríes, al igual que los vencejos, al igual que las avestruces, que si bien no están presentes aquí de manera como residentes, sino en algunas cajas, son especies también bien interesantes. Las patas de los pájaros nos pueden llevar a una correcta identificación, pero no solo la forma de las patas, porque la forma de las patas nos dice qué comen, porque muchas utilizan esas patas para cazar y otras las utilizan para nadar y otras para pararse en hojitas bien delgaditas y no caerse. También miremosle los colores a los pájaros, a las patas de los pájaros. ¿Por qué? Porque incluso los colores de las patas de los pájaros nos pueden llevar a una correcta identificación. Miremosles todo, la forma, cómo son alargadas o son muy cortas, cómo se posicionan las patas. ¿Será un ave playera o será simplemente un ave que le gusta estar cerca del agua? Todos esos datos nos los dan los pájaros a través de las patas. Entonces, miramos las patas a los pájaros y también nos van a ayudar a una correcta identificación. Hay un montón de chipes, por ejemplo, que la forma de identificarlos son las patas, porque son de diferentes colores. Hay un pajarito bien macaneado de ver en Honduras que se llama Blackpool Warbler, una cosita así chiquita, todo rayadito. Y hay otra papada que es de la misma familia, que se llama Bay-breasted Warbler. La única forma de identificar estos bichitos cuando están en estados no reproductivos al extremo es las patas. Uno tiene patas como negritas y otro tiene patas como amarillas, bien bonitas. Al igual hay algunos playeritos que se parecen mucho y la forma de identificarlo es el color de las patas. Miremosle las patas, las pezuñas y todo lo que le podemos ver a los pájaros. Diana, siguiente. No está de más, miremosle los picos a los pájaros. Aparte de que la forma de los picos nos pueden dar una correcta identificación, también el pico de las especies nos puede llevar a determinar en qué hábitat se mueve y qué tipo de comida consume o qué tipo de fruta o bicho consumen los pájaros. Por ejemplo, en Honduras, la mayor parte de las especies que tenemos son paseriformes, o sea, es decir, aves cantoras pequeñitas. Se parecen un relajo, pero montón. Y muchas veces la forma de identificarlas es el pico. Hay picos coníferos especializados en semillas directamente, en semillitas pequeñas. Hay picos que si bien son pequeños, son más delgaditos, como los de los cazamoscas. Son súper delgaditos. Significa que ese pico tal vez no es tan macizo como para tragarse una semilla, pero sí es macizo para comerse un insecto. Mírenle los picos a los cazamoscas. Picos muy delgaditos, buenísimos para comer insectos. Sin embargo, el pico de un semillero, por ejemplo, es pequeño, demasiado grueso. Le juegan el mandado con los insectos. Eso quiere decir que se alimenta de semillas. Y después tenemos los tucanes, por ejemplo, hay un ejemplo de un tucán ahí en esa imagen. Los tucanes tienen este pico compuesto de queratina que es enorme y que les sirve para quebrar semillas que son enormes. He visto tucanes con semillas enormes que créame que yo necesito un martillito para podérmela comer. Pero los tucanes lo hacen bien porque tienen estos picos especializados. Y estos picos, al verlos de cerca, nos ayudan a lograr una correcta identificación sobre las especies también porque hay ciertas familias que se parecen en el tipo de picos. Los semilleritos, por ejemplo, hay dos tipos. Los semilleritos que tienen picos cortos y un poquito más delgados y los semilleros que tienen estos picos gruesotes, que los gringos les dicen grosbeaks. Ambos consumen frutas, pero los picos tienden a ser relativamente más grandes o más pequeños.
Entonces, ver los picos de las especies nos ayuda mucho también a una correcta identificación. Diana, siguiente. Bien, después de que les hayamos visto las patas, el pico, de tomarnos el tiempo de ir a una guía de campo y ver el hábitat, ver la altitud, ver la distribución geográfica, miremosle las alas a los pájaros. Las alas de los pájaros varían de acuerdo al comportamiento de las especies, de acuerdo al hábitat donde se desarrollan y sobre todo a la forma de vuelo. Resulta que hay especies como los gavilanes, por ejemplo, las golondrinas, los vencejos, los halcones, que no es lo mismo que un gavilán, los opilotes, que son especies que casi siempre están volando. En el caso de los opilotes, a no ser que se muera una vaca y estén por ahí, pero casi siempre están volando. Y si se fijan en esa imagen, hay alas que son como más anchas, hay alas que son más delgaditas, hay alas que son anchas pero cortas, hay alas que son largas pero muy delgadas, y cada una de estas alas tienen diferentes funciones. La forma de las alas de los pájaros lo puede llevar a usted a una correcta identificación o a hacer un descarte de especies. Y voy a dar dos ejemplos muy claros. Por ejemplo, los gavilanes, no es lo mismo un gavilán que un halcón. Por ejemplo, si se fijan, los gavilanes tienden a tener alas muy largas, pero también muy anchas. Y vuelan un poco más alto, pero súper lento, atrapan corrientes de viento y las usan a su favor. Sin embargo, los halcones tienen alas largas, pero muy delgadas. No tienden a permanecer tanto tiempo en el aire como los gavilanes, pero sin embargo se mueven muy rápido, muy rápido, más rápido que los gavilanes. Y eso le permite a los halcones tener más eficacia para comer o cazar aves en vuelo hasta con el pico, mientras que los gavilanes, al ser más lentos, necesitan las patas para poder agarrar sus presas. Entonces, las alas de las especies nos dan una correcta identificación e incluso de la manera en que baten esas alas. Entonces, ahora cada vez que miremos una especie y la veamos volando, tratemos de tomarnos el tiempo, porque la observación de aves requiere un montón de paciencia. Tratemos de chequearle cómo son las alas, veámosle la forma, cómo las están moviendo, si son delgaditas, si son cortas. Y muchas veces incluso cuando ellas están perchadas, mire qué tan largas son las plumas de las alas. Si son largas, si pasan más allá del vientre de la especie, si llegan casi a la cola, si es relativamente corta que anante le llega a la base de la cola. Todas esas cositas, viendo las alas, nos pueden llevar a una correcta identificación de una especie. Bien, sigamos, Diana. Bien, otra cosa que nos va a ayudar un montón es aprender un poquito sobre siluetas. No siempre tenemos una buena cámara y no siempre las condiciones de luz son favorables. Hoy me tocó ver un quetzal a pura silueta porque no habían colores. Está lloviendo en toda esta zona, de la zona de Santa Bárbara, el lago Yohoa, y las especies no se ven porque está nublado, está súper nublado. Para los que me conocen, ahí les voy a tirar una foto para que miren cómo está la zona. Entonces, a veces solo mira siluetas, pero cada especie tiene siluetas diferentes y esas siluetas las vamos a empezar e ir a conociendo, y por eso puse todas estas imágenes en un orden. Las vamos a ir conociendo, estas siluetas las vamos a ir conociendo de acuerdo a cómo vamos conociendo la especie por partes. Ya vimos cómo son las patas, ya vimos cómo son los picos, ya vimos cómo son las alas. Entonces nos formulamos una idea sobre la silueta de los pájaros. ¿Por qué? Porque a pesar de que muchas especies se parecen, las posturas que hacen las diferentes especies tienden a ser bastante diferentes. Hay especies que se perchan de manera erguida, hay especies que se perchan de manera un poco más colgante, hay unas que tienen el pico un poco más hacia arriba.
y hay especies que ponen el pico un poco más hacia abajo, y son posturas que las especies adoptan según familias, y que al no ver los colores de estas especies, de igual manera nos puede llevar al menos a una idea de qué familia de aves se trata a través de una silueta. Entonces, miremosle también las siluetas de los pájaros, tomando en cuenta todas las otras marquitas que vimos en el pasado de esta presentación. Vamos, Diana. Y los que nos gusta ver a todos, yo creo que todos los que estamos en esta charla y los que se acaban de unir y los que nunca han visto un pájaro por más de 5 minutos en su vida y los que nunca han corrido detrás de un pájaro como la mayoría de los que estamos en esta charla ahorita, de lo que nos enamoramos de los pájaros es de los colores. Pero la cosa es que hay tantos pájaros y hay tantos colores que tenemos que ver cada detalle en los colores de las especies. Y agarremos y pongamos en estos colores de las especies todas las otras marcas que vimos atrás. A la izquierda suya puede ver un pajarito negro ahí que tiene una mancha blanca, es un semillerito, tiene una marca blanca en el ala. En Honduras hay como 5 pajaritos que son negros y tienen esa marquita blanca en el ala, pero de repente la cola no es igual y de repente el pico no es igual. Y de repente esa otra especie que se parece a ese semillerito negro tiene una manchita blanca en la nuca. Quizás eso lo convierte en otra especie. Entonces, que los colores nos impresionen, pero que no nos ganen a una correcta identificación, porque muchas de las especies, a veces una pequeña mancha en el ala o que de repente la mancha esté en el mismo puesto, pero es un poquito más extendida, lo puede convertir en otra especie. Entonces, tratemos de, cuando veamos una especie, veamos los colores muy detenidamente. Veamos qué tan brillosos son, por ejemplo, porque nos puede pasar mucho con las especies color rojo que hay en el país. En Honduras tenemos un montón de pájaros color rojo, pero algunos son tonalidades bien oscuras, casi carmesí, y otros son tonalidades brillantes como escarlata. Entonces, cuando miremos los colores, veamos qué tan intensos son, qué tan opacos son, y si de repente hay alguna manchita por ahí que interrumpa para que no se parezca con otra especie, para que nos lleve a una correcta identificación. Miremosle los colores, pero veámoselos bien, ¿verdad? Cada parte, hagámosle un escáner al pájaro. La observación de aves es increíble porque nos vuelve personas en el buen sentido, bien fijadas en detalles. Y los colores para identificación de aves, se trata de ver detalles. ¿Ok? Vamos con la siguiente, Diana. Bien. Y por último, porque voy cerrando y porque tal vez ustedes van a ir a dormir ya, miremosles el tamaño a los pájaros. ¿Por qué? Porque es bien importante aprender a caracterizar las especies por tamaño, y eso nos va a llevar a conocer las familias, porque hay familias de aves que son más pequeñas y hay familias de aves que son muy grandes. Por ejemplo, los chipes. Yo creo que la mayoría hemos visto chipes, y los que no son unos pajaritos chiquititos, pequeñitos, que hay algunos que viven aquí todo el tiempo y otros que se vienen a comerles la comida desde Norteamérica. Son chiquititos. Casi todos los chipes mantienen el mismo tamaño. Sin embargo, las tanagras, por ejemplo, son un poquito más grandes que los chipes. El pico es diferente también. Entonces, cuando venimos iniciándonos en esto de la observación de aves, aprendamos a regular y a ver el tamaño de las especies, porque muchas veces no medimos de repente el tamaño, no sabemos calcularlos, y podemos pensar de repente que una tanagra es un semillero, o que una tanagra puede llegar a ser un cucarachero, por ejemplo, porque
no controlamos el tamaño, ¿verdad? Y en Honduras, con todo este montón de pájaros que tenemos, es bien importante poder ver el tamaño de las especies para que nos lleve a una correcta identificación. Terminé de hablar de pájaros en esta diapositiva que preparé para ustedes, obviamente siempre con ayuda de Aves Honduras, que hace posible estas charlas. Y por favor, yo voy a estar aquí un rato más y Diana, que es bien buena onda y siempre está hablando de pájaros y todo eso, Así es. estamos abiertos. Si tienen preguntas, por favor, yo estoy acá y estoy para contestarlas. Y Diana me va a ayudar un poco a leer las preguntas que ustedes estén haciendo. Entonces, Diana, voy a callar la boca un ratito y tirarme la pista con lo que la gente quiere saber o preguntar o decir. Ok, bueno, muchas gracias, Olvin, a nombre personal, bueno, y también de todos, gracias por esta bonita, interesante y muy entretenida disertación, ¿no? Sobre los pájaros y cómo identificarlos. Me encantó cuando hiciste los silbidos, porque esa es una habilidad también, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, muy ameno realmente. Bien, voy a proceder ahorita a leer algunos de los comentarios y preguntas y también saludos, ¿no? Porque nos están saludando desde bastantes lugares. Desde Saludos. Blanche, desde La Paz, incluso nos están viendo desde fuera del país, Minnesota, Atlántida, si me salto algún departamento por ahí, son varios, ¿no? Lempira, Comayagua, Tegucigalpa, están viendo varios. Así que buenos saludos a todos los que están conectados desde diferentes rincones. También vemos muchos miembros Aves Honduras y personas que también se están acercando, ¿verdad? Quizás por primera vez a este conocimiento. Bien, voy a hacer una lectura así rápida de preguntas, porque sí hay varias preguntas, Olvin. Así que rápidamente. Vamos a ver. Dice que aquí un comentario de Ángel Castillo dice que las aves son propagadoras de semillas para difundirlas y fertilizarlas. Dice, migran por el cambio climático y hacia los pueblos y ciudades, convirtiéndose estos en santuarios artificiales. ¿Verdad? Creo que es correcto. Algunas Sí, especies, sí, sí, ¿verdad? sí. Bueno, no, en sí no son desplazamientos que las especies hacen, ¿verdad? Y la mayor dispersión de semillas de las especies se hace dentro de los mismos ecosistemas. Es por eso que tenemos que tener un poquito de cuidado con qué tipo de árbol sembramos cerca de los ecosistemas para que la dispersión de semillas sea controlada y a nivel de especies nativas. Tema bien largo. Sí. Gracias. Bien, hay otra pregunta interesante aquí. Dice, buenas noches. Leo Agnower Cepeda. Dice, ¿alguien me puede asesorar sobre qué instrumentos debo utilizar para practicar el aviturismo? Voy a estudiar el comportamiento de las aves en el sur de Honduras. Bien, bueno, hay dos cosas esenciales que yo le recomendaría. ¿Cómo se llama él? Nowhere Cepeda. A Noel Cepeda. Y es dos cosas importantes. Un binocular y una guía de campo, si lo que quieres es estudiar comportamiento. Esas dos cosas básicas te van a ayudar a ver características con los binoculares y hacer comparaciones a través de la guía de campo. El guía de Peterson o de Roberto Gallardo, dos guías muy buenas. Esas dos cosas. Si no tiene binoculares todavía, puede ver con lo que le ajusta, y una guía de campo es muy importante. Y ahora que tenemos esta aplicación de Merlin, que también ayuda mucho para ver algunas fotos de aves y todo eso, como para venir empezando. Excelente. Sí, uno va haciéndose de su equipo y conociendo las diferentes características eh, de a poco, ¿no? Uno empieza con algo básico, mejorando, y cámara de este tipo, de la otra, ¿verdad? Entonces, pero lo básico, ¿verdad? Que no puede faltar, creo que serían siempre los binoculares, ¿no? Muy Binoculares y guía de campo. bien. Claro que Sí, sí. sí, sí. Ok.
Bueno, nos hacen otro comentario, Nover Cepeda, también nuevamente, dice que en el sur de Honduras cada año se pierden muchas especies debido al cambio climático, entre ellas la lora, que solo se ve una vez al año el colibrí, y esto es verdad, pues sí, vamos a tener, ¿verdad?, charlas también más adelante sobre estos temas de cambio climático y cómo están afectando a las aves, así que no se lo pierdan. Claro, sí. Eh, Sí, bueno, mencionan aquí diferentes personas como que su ave favorita, dicen el taragón, el guardabarranco, la chorcha. Hay otro comentario muy interesante aquí que dice, amo todas las aves, hasta los anates tienen su encanto y eso es verdad. A mí me Los, encanta. los, los zanates son bien macizos y cuando ya están en temporada de apareamiento, que son estos grandotes que les llaman clarineros, no, los Primeros, zanates son bien macizos, bien bonitos, bien, bien bonitos. bien hermosos, correcto. Bien, aquí hay otro comentario de Ingrid Chávez. Dice, avisen cuando hagan avistamientos o festivales en la Ceiba u otro lugar. Sería genial, genial acompañarles. Sí, vamos a estar, manténganse atentos, ¿verdad?, de todas las actividades que vamos planificando y avisándoles. Bien, vamos a ver, creo que uno de los últimos. Eh, Dice que primero, Fernanda Oliva dice, primero hay que apasionarnos por el hábitat y luego no, por las aves, ¿verdad? Sí. Creo que mucho del amor por las aves empieza cuando empezamos a hacer caminatas en el bosque, eso es cierto, y vamos fijándonos poco a poco en esos individuos, ¿no? Emplumados, y poquito a poquito vamos cayendo en el... Y una cosa lleva a otra, Una definitivamente. cosa lleva a otra, ¿no? Es correcto. Bien, vamos a ver si no me he perdido otra pregunta. Dice Donaldo Velázquez, miré un gorrión blanco y negro, miniatura. No tengo idea de la especie. Creo que podemos referirnos al Morelex, ¿puede ser? Sí, puede ser un semillerito de collar blanco. Posible. Morelet Seed Eater le dicen también, y es lo Ajá. más seguro que sea, ¿verdad? Sí, porque dice pequeño, dice miniatura, dice blanco y negro, un gorrión. Pero algo a tomar en cuenta, Diana, es que en Honduras a los gurriones verdaderos, que son a los sparrows o a algunos finches que tenemos, la gente no les dice gurriones, la gente le dice gurriones a los colibríes en Honduras. Entonces habría que ver el amigo si se refiere a un colibrí o se está refiriendo a un pajarito semillero, ¿verdad? Porque los gurriones verdaderos son los semilleros pico gruesos y los otros son colibríes, pero en Honduras a los colibríes les dicen gurriones y está bien, pues, porque son regionalismos bien bonitos. Es correcto. Sí. Bien. También hay saludos para ti, Olvin. Dice Ingrid Chávez, encantada de escucharles, sabiendo que usted es un experimentado observador de aves. Gracias. Saludos a Las Vegas. Anduve a 10 minutos de su casa hoy, pero no fui. Andaba buscando quetzales. Bien. Y bueno, nos saludan también de Lempira, La Paz. Aquí hay una persona que dice, hola, soy Oni, miembro de un club de aves. Excelente. Nos gustaría saber, ¿verdad? Ah, y hay un comentario interesante también aquí de Ángel Castillo. Dice los nidos, solo coloca los nidos. Creo que ese también, ¿verdad, Olvin? Es un factor o un indicio importante a la hora de identificar un ave. Puede ser que tal vez no hayamos visto color, Sí. patas, pico, pero vimos un nido, ¿verdad? Y podemos decir, hay nidos que son bastante inconfundibles. Sí, como los de las chorchas. Y Ángel, sí, definitivamente. Los nidos nos ayudan a identificar o a tener una idea sobre las especies que viven por ahí. Buena esa, las oropéndulas y las chorchas, por ejemplo. Sí, Excelente. Bien, un último comentario, ¿verdad? Siempre animemos a nuestros niños a conocer y a proteger las aves, ¿verdad? Comentario de Carlos Avillón. Sí, así es. Entonces, bueno, con esta jornada de preguntas y respuestas, ¿verdad? Vamos dando ya casi por terminado.
No sin antes, ¿verdad? De nuevo agradecer a toda la audiencia que ha estado pendiente con sus comentarios, con sus participaciones, con el compartir también este webinar en sus redes sociales, en sus páginas. A ti, Olvi, ¿verdad? Por el esfuerzo de conectarte desde Panacam, ¿verdad? Valoramos mucho eso. Gracias por compartir tu Sí, hombre. experiencia, ¿verdad? Y ese buen humor que siempre te caracteriza. No quiero terminar sin antes también cederle la palabra a Telma, ¿verdad? Nuestra directora ejecutiva, que también nos ha estado apoyando mucho en este webinar. Así que, Telma, tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias, Diana. Excelente. Quiero felicitarles. Muchas gracias por acompañarnos en este webinario. Muchísimas gracias, Olvin Bejarano. Disfruté mucho su presentación también, al igual y estuve también pendiente ahí apoyándoles con mucho gusto y quiero agradecer por este tiempo que nos ha brindado. Gracias, Diana, y gracias a todos los que nos están acompañando. Y también quiero agradecer al Banco Centroamericano de Integración Económica que nos está apoyando en este programa de educación y también a BirdLife International. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y ya nos despedimos. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Gracias. Adiós. Buenas noches. Felices pajareadas. Okay, okay.